Al llegar hoy, amigo oyente, a este estudio del libro de Nahum, no vamos a decir, como decimos en la mayoría de los libros que nos toca estudiar, que este es uno de los mejores libros de la Biblia. Bueno, podemos decir honestamente que este libro de Nahum no es el libro más grande de la Biblia, pero sí es un gran libro. Y la palabra de Dios lo presenta con un propósito muy definido, por cierto. Nos atrevemos a decir que muy pocos de nuestros oyentes han oído jamás alguna predicación basada en este libro de Nahum. Reconocemos que este pequeño libro es el que usan aquellos que presentan profecías exageradas para tratar de decir que Nahum profetizaba en cuanto al automóvil, cuando allá en el 2 capítulo él dice que los carros rodarán con estruendo por las calles. Permítanos decir que esto no tiene ninguna referencia al automóvil, como veremos cuando nos toque estudiar el capítulo 2. Lo que tenemos en este pequeño libro de Nahum es una profecía destacada. Parecería al comenzar que esto ya está fuera de moda, y sabemos muy poco en cuanto a Nahum. Y luego notamos que su profecía solamente tiene un tema, y este es el juicio de Nínive, la capital del imperio asirio. Ese es el único tema, pues, que tiene este libro. Ahora, ¿cómo puede esto tener significado para nosotros en el día de hoy? ¿Cómo puede esto ser parte de nuestra cultura contemporánea? ¿Tendrá algún mensaje para nosotros? Bueno, amigo oyente, lo destacado de la palabra de Dios es que no importa qué página abra uno de la palabra de Dios, allí hay un mensaje para nosotros. Ahora, parte de ella es dirigida a nosotros, pero toda ella es para nosotros, es decir, que tiene un mensaje para nosotros. Por tanto, en el día de hoy queremos familiarizarnos de la mejor manera posible con Nahum. De paso, digamos que podemos conocer algo en cuanto a él. Su nombre significa consolador, pero el mensaje que él da es un mensaje de juicio, de castigo, y usted puede inmediatamente preguntar, ¿cómo podemos decir entonces que Nahum le hace honor a su nombre? O quizá, ¿cómo puede ser un consolador? Bueno, es según observe uno este castigo. Si es el castigo para su enemigo, aquel de quien usted tiene mucho temor, alguien que le está dominando, entonces puede decir que esto le consuela a usted. De todos modos, su nombre significa eso, consolador. Ahora él se identifica aquí para nosotros en el versículo 1, y creo que sería bueno leerlo ahora. El primer versículo de este capítulo 1 de Nahum dice, Profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Todo lo que se nos dice aquí es que el profeta tiene un juicio o una profecía sobre Nínive, y que este libro es la visión de Nahum. Se dice que él procede de Elcos. Ahora, ¿qué es lo que conocemos en cuanto a él? Se nos identifica como una persona que viene de Elcos. Y la siguiente pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué clase de persona viene de Elcos? Bueno, conocemos muy poco en cuanto al escritor. Elcos era una ciudad de Asiria, unos cuantos kilómetros al norte de Nínive. Nahum pudo haber vivido allí y profetizado a Nínive de la misma manera en que más adelante profetizó Daniel en cuanto a Babilonia. Pero hablando honestamente, amigo oyente, no creemos que eso sea cierto. Pensamos que el contenido de este libro revela que él nunca fue a Nínive. No creemos que él estuvo allí, ni que hubiera sido llamado para ir a ese lugar. Otra explicación que se menciona es que se puede referir a una pequeña aldea llamada Elcos, en Galilea. Y Jerónimo en sus registros dejó constancia que un guía le señaló aquella aldea como el lugar de nacimiento de Nahum. Pero en realidad, la primera vez que esa aldea fue señalada fueron 1000 años después de haber vivido Nahum. Así es que esto es más bien algo tradicional. Ahora, el doctor John Davis dice que el significado para Capernaum es la aldea de Nahum. Capernaum. Ahora, si Capernaum es una palabra hebrea, entonces ese es el origen evidente y no tenemos razón para creer de otra manera. Así es que podemos decir que es la aldea de Nahum. Él nació en ese lugar o vivió allí cuando era muchacho, pero en Judá también hay un lugar llamado Elcos. Ese también parece haber sido un lugar muy conocido. Y en el presente también tenemos ciudades cuyos nombres son repetidos en otras partes. Hay algunos nombres como los de los próceres que se dan a muchas ciudades. Por tanto, podemos decir que Elcos era un nombre bastante común, y ese era el nombre de esa aldea de Judá. Ahora hay muchos que opinan que lo que sucedió en realidad es que ese profeta había nacido en el reino del norte, en Israel, y eso probablemente explica su apego al reino del norte. Pero luego él se trasladó a Elcos, un lugar que está al sur de Judá.
y él probablemente fue allí cuando era un muchacho y creció en el reino del sur. Así es que este hombre que escribió esta profecía sabía algo evidentemente en cuanto a Sennacherib y a su ataque contra Jerusalén, porque parece el relato de un testigo presencial. Ya vamos a ver aún en el primer capítulo que cuando Sennacherib, rey de Asiria, llevó a cabo una invasión, eso ocurrió en el reino de Ezequías, Nahum fue probablemente un testigo presencial de lo que ocurrió entonces. Y eso indicaría que Nahum podría ser contemporáneo de Isaías y Miqueas. Y hay algunos que opinan que esto es lo correcto. Nosotros no hemos decidido aún sobre una fecha exacta o final. Hemos presentado esto en las notas que muchos ya tienen, y las fechas que mencionamos en estas notas indican los años 720 a 636 antes de Cristo, que es la opinión de algunos eruditos conservadores. Parece ser razonable ubicar a Nahum unos 100 años después de Jonás, y unos 100 años antes de la destrucción de Nínive. Esto lo ubicaría entre los años 606 y 612 antes de Cristo. Probablemente vivió durante el reino de Ezequías, y él pudo ver la destrucción del reino del norte de Israel, y esto por supuesto fue algo que le conmovió mucho. De modo que tenemos aquí como tema de este libro la destrucción de Nínive. Y de esto es que él habla en todo el libro. Así es que este hombre hace sonar ese tañido fúnebre para la ciudad de Nínive. Y él pronuncia un juicio sobre la destrucción total de Asiria. Nínive era su capital. Y lo que Nahum va a decir aquí es que Dios es justo al actuar de esta manera. Usted recordará que Jonás fue a la ciudad de Nínive con un mensaje. Eso ocurrió de 100 a 160 años antes de que Nahum apareciera en esta escena. Nos gustaría observar el libro de Jonás y el libro de Nahum juntos. El problema es que cuando estudiamos la Biblia en la forma en que lo estamos haciendo, vemos que se presenta el libro de Miqueas entre estos dos. Y ya que así es como ha sido puesto en la Biblia, seguimos esta presentación, por supuesto. Pero nos gustaría, como dijimos, comparar a estos dos libros. Ahora Dios le dijo a Jonás que fuera a la ciudad de Nínive y que llevara a esa ciudad un mensaje. Y como pudimos observar, allí sucedió algo sorprendente. La ciudad completa se volvió a Dios 100%. Y hablando honradamente, amigo oyente, nunca ha sucedido nada como esto en toda la historia del mundo. No parece haber nada que pueda compararse con esto. Toda la ciudad, un 100% de sus habitantes, se vuelve a Dios. No sabemos cuál fue el alcance que esto tuvo en toda la nación, pero ya que esto sucedió en la ciudad capital, debe haber tenido un efecto tremendo en toda la nación. Así es que, en aquel día, mucha gente se volvió a Dios. Pero ahora nos hacemos una pregunta obvia de qué resultado hubo de todo esto. ¿Fue algo permanente? ¿Se convirtió esa nación en una nación piadosa? Y la respuesta, por cierto, es no. Eso no fue así. Al pasar el tiempo, se apagó ese avivamiento. Al pasar el tiempo, ellos regresaron a su paganismo. Al pasar el tiempo, ellos volvieron a ser tan brutales como habían sido antes. Esa nación había recibido un mensaje de parte de Dios. Y ahora vienen aún con otro mensaje. ¿Por qué no va él con ese mensaje a la ciudad de Nínive? Nosotros no creemos que él haya ido a la ciudad de Nínive. Creemos que este hombre permaneció en el reino del sur. No creemos que haya dejado esa localidad. Ahora, si Dios envió a Jonás, ¿por qué no envió a Nahum también? Bueno, amigo oyente, los métodos de Dios cambian. Dios, por cierto, que es inmutable. Él nunca cambia, pero Él cambia sus métodos en diferentes ocasiones. Él envió a Jonás porque aquí tenemos una gran ciudad sumida en el mal, pero esta gente era ignorante de Dios. Y cuando se les presentó el mensaje, toda la gente de la ciudad se vuelve a Dios, desde el rey en su trono hasta el hombre más humilde del reino. Y como resultado, Dios perdonó a la ciudad. Ahora han pasado ya de 100 a 150 años, y la ciudad ha vuelto a hacer las cosas que hacía en el pasado. Ahora, ¿por qué no van aún? Bueno, porque ellos ya han tenido la luz, y ellos han rechazado esa luz. Y cuando esa luz es rechazada, sucede lo que dijo el Señor Jesucristo. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ahora, ¿cómo puede la luz ser tinieblas en alguna persona? Bueno, la luz que es tinieblas es negarse a aceptar la palabra de Dios. En el presente hay más Biblias que cualquier otro libro. No hay ningún libro que se pueda acercar a la Biblia en lo que se refiere a la cantidad que se publica. Aquí tenemos una nación que ha tenido la luz. Pero, ¿cuál es el resultado?
Si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Esta nación ha tenido la luz. Dios les había enviado a ellos un mensaje. Y por un tiempo ellos se habían vuelto de sus malos caminos y habían servido al Dios vivo y verdadero. Eso fue un gran avivamiento en el sentido general de esa expresión, y fue algo maravilloso, pero no duró. Ahora, ¿no es esa en realidad la historia de todos los avivamientos? Francia, por ejemplo, tuvo una revolución. En la misma época, Inglaterra tuvo un avivamiento bajo los hermanos Wesley, y hubo gran cantidad de personas que se volvieron a Dios. Pero, ¿cuál fue el resultado de Inglaterra? Bueno, podemos observar a esa nación en el presente. Cuando el avivamiento ocurrió, era la nación número 1 del mundo. Pero eso ya no es en el presente. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, se han apartado del Dios vivo y verdadero. Si uno tiene la oportunidad de visitar Londres en el presente y quiere visitar, digamos, la tumba de Juan Wesley, quizás se ponga al guía turístico en un aprieto, porque en el presente ese no es un lugar muy bien conocido, aun cuando él está sepultado al frente de la iglesia donde él ministró y donde nació. El problema que existe es que la gente se ha olvidado de Juan Wesley. Se han olvidado del gran avivamiento que tuvo lugar bajo este gran hombre de Dios. Y como resultado, deberíamos decir que Inglaterra se ha hundido a un nivel bajo comparándola con aquella nación que tuvo una gran historia en el pasado. Y en realidad le dan uno ganas de llorar al observar eso. Causa mucha tristeza cuando uno piensa en la grandeza de esa nación y cómo en un tiempo sus habitantes escuchaban la voz de Dios. Bueno, ahora Nínive ya no está escuchando. Y Nahum dice, yo no voy a ir allí, no voy a perder mi tiempo yendo a esa ciudad, no vale la pena hacerlo. Ellos ya se pasaron del límite. Creemos que conviene preguntarnos si esto puede ocurrir con nuestra propia nación. En cierta ocasión, un senador de los Estados Unidos, quien había realizado un estudio de varias naciones, dijo que la vida promedio de las grandes civilizaciones del mundo ha sido de unos 200 años. Este hombre dice que estas grandes civilizaciones han progresado, si esa es la palabra correcta para expresar esto, a través de los siguientes pasos. Escuche lo que él dice. De la esclavitud a la fe espiritual, de la fe espiritual al valor, del valor a la libertad, de la libertad a la abundancia, de la abundancia al egoísmo, del egoísmo a la complacencia, de la complacencia a la apatía, y de la apatía de regreso a la esclavitud. Hasta aquí lo que expresó este senador norteamericano. Conviene entonces preguntarnos, ¿en cuál de estos pasos o etapas nos encontramos nosotros? ¿Cuánto tiempo más durará esta civilización? Conviene que nos hagamos otras preguntas. ¿Dónde estamos en el presente? ¿Es nuestra nación una nación de abundancia? Bueno, algunas de nuestras naciones lo son. Sin embargo, Dios puede estar reduciendo el tiempo. De la abundancia se pasa al egoísmo, del egoísmo a la complacencia. ¿Es ese un cuadro que nos representa a nosotros en el presente? De la complacencia a la apatía. Hay muchas naciones que demuestran apatía en el presente. Y según lo que hemos citado, el paso siguiente es ir de la apatía de regreso a la esclavitud. Ese es el cuadro que tenemos aquí. Ese es el mensaje que presenta el libro de Nahum. Una gran potencia mundial, Asiria, y la ciudad de Nínive, su capital, había recibido un mensaje de parte de Dios. Se había vuelto a Dios y le había servido por un período de tiempo. No sabemos cuánto duró todo esto. Pero después de unos 100 o 150 años, regresaron otra vez a la situación en la que se encontraban antes. Y ahora Dios les va a juzgar. Y ya que Dios les va a juzgar, entonces conviene hacerse la pregunta de si Él tiene el derecho de hacer esto. Y vamos a ver que Él no solo tiene el derecho de hacerlo, sino que Él es bueno cuando lo hace. En los primeros 8 versículos del primer capítulo de este libro de Nahum, vemos que se habla de la justicia y de la bondad de Dios. De eso vamos a hablar Dios mediante en nuestro próximo programa, porque la justicia y la bondad de Dios son demostradas en su decisión de destruir a la ciudad de Nínive y también en enviar un mensaje al resto del mundo. Y ese mensaje es el Evangelio que se está esparciendo a través de todo el mundo en el presente. Y Dios aún está actuando en la vida de las naciones en el presente. Quizá usted opine que este libro de Nahum pueda ser algo aburrido. Sin embargo, nos está hablando precisamente a la situación en la cual nos encontramos hoy. Es algo que se puede aplicar a nuestras vidas en el presente. Mira, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Como usted puede ver,
Este estudio va a ser un estudio sumamente interesante. Le invitamos, pues, a que nos acompañe. Mientras tanto, le sugerimos que usted comience a leer este primer capítulo del libro de Nahum y comience a familiarizarse con su contenido. Que Dios le bendiga ricamente es nuestra ferviente oración.